Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno estar de nuevo en la casa de Dios. Y bueno, vamos a continuar este programa de culto juvenil con una oración. Creo que vale la pena que también enfoquemos nuestros esfuerzos en orar, ¿verdad? Pidiéndole al Señor por la situación de la juventud de nuestro país y de nuestra iglesia. Y bueno, Raquel, si está con nosotros ya, Raquel, pase al frente y vamos a tener este tiempo de oración. Yo le pido que nos acompañe y que oremos juntos por la juventud. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos permites tener, Señor. Te damos gracias también por las pruebas que estamos pasando, Señor. Tú quieres moldear nuestro corazón conforme a ti en ella, Señor. Te pido, Padre, por la juventud de hoy, Señor, que se afiancen de tu palabra, Señor. Que aquellos que no te conocen puedan hacerlo, Señor. Que los padres se encarguen de difundir en ellos desde pequeños, Señor. Pero sí, hay jóvenes que pues no crecieron según la verdad. Te pedimos que en el camino tú los toques, Señor. Que la palabra pueda ser llevada a ellos, Señor. Y que sea una nueva generación. Una generación que te adore, que te alabe, que te reconozca como su único Salvador, Señor. De esa manera, el mundo va a ser mejor. Solo estamos de paso, Señor, y es nuestra responsabilidad llevarles el mensaje. No sentirnos avergonzados y hablar, gritar todos los milagros que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Cada uno tuvo un encuentro personal contigo y seguramente no queremos imaginar nuestra vida como hubiera sido si no te tuviéramos. Así que ayúdanos a compartir eso, a no quedarnos con la palabra, sino compartirla. Ayúdanos a tener cada uno de nosotros comunión contigo cada día, Señor, no los domingos, no cuando hay células, sino cada día, Señor. Ir a la fuente de agua viva y que podamos ser luz en este mundo de tinieblas. En el nombre de tu Jesús. Amén. Gracias, Raquel. Bien. Estamos en un culto juvenil, si se dan cuenta, varios de los jóvenes han estado dirigiendo algunos de los momentos del programa. Y por lo mismo, pues quiero también aprovechar este momento para dar algunos anuncios que tienen que ver con la juventud de nuestra iglesia. Lo que viene pronto es que el 7 de diciembre, ahí la fecha está mal, hubo un cambio de última hora, porque el 7 de diciembre tenemos nuestra noche de estrellas. 7 de diciembre es la noche en donde los jóvenes tenemos nuestra reunión de fin de año y pues obviamente los jóvenes de nuestra iglesia están invitados. Y además, desde ya, anunciando el campamento juvenil 2020, porque sí hay muchas cosas que hacer antes del campamento. Estamos quizás a unos 6 meses aproximadamente y queremos pues obviamente ir avanzando con los anuncios para comenzar. Y pues el campamento juvenil se viene en la Semana Santa del próximo año, para que también ustedes puedan ya pensar en los jóvenes que ustedes tienen cerquita, en su familia, en la colonia, aquí mismo en la iglesia, ¿verdad? Para que puedan ser parte de esta actividad que realmente es de mucha bendición. Así que del 5 al 9 de abril, el campamento juvenil de nuestra iglesia. Y bueno, comencemos con el mensaje. Levante la mano, por favor, si usted, de verdad, pero si usted de todo corazón puede dar testimonio de que Cristo le ha salvado. Levante la mano, pero así bien en alto, porque realmente usted sabe que Jesús le ha salvado. Levante la mano. Bien, yo creo que nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, podemos con esa sinceridad levantar nuestra mano ante una pregunta como esa. Sin embargo, es bien fácil hacerlo aquí cuando estamos entre creyentes. El problema es cuando estamos en el mundo y nos toca allá afuera dar testimonio de que Jesús nos ha salvado. Eso a veces es muy complicado porque no sabemos si de repente la gente nos va a tildar de locos, nos va a señalar de religiosos,
Y nadie quiere que piensen así de uno, ¿verdad? Pero mire, hay una frase que ahí está a medias, que seguramente ustedes recuerdan, algunos de los que comenzaron a andar de novios primero y de repente estaban como en una etapa de prueba y todavía no querían que sus papás se dieran cuenta de esa relación. Los amigos les decían, hey, ¿verdad que ustedes son novios? No, hombre, no, yo no. Y entonces como que se desligaban de la relación, pero ustedes sabían que sí había algo. Pero ustedes sabían que sí tenían una relación, no escondida, sino simplemente en una etapa de prueba, digámoslo así. El hermano Oscar se ríe, por algo será. Y obviamente llega un momento en la relación en donde ya todos dicen, no hombre, si estos dos andan, si es que andan, yo no los he visto, pero yo sé, se les nota en la cara. Y entonces llega un momento en la relación en donde la pareja dice, bueno, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿verdad? Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Bueno, hoy vamos a hablar no necesariamente de parejas, no necesariamente de relaciones, pero sí vamos a hablar acerca de esta necesidad de que el mundo sepa acerca de nuestra fe, de esta necesidad de que el mundo sepa acerca de nuestras convicciones y cómo nosotros de esa manera podemos hacer que nuestro mundo, que nuestro entorno pueda cambiar. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Nosotros sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y es necesario dárselo a conocer al mundo en el que vivimos. Mire, para comenzar quiero compartir con ustedes algunos datos interesantes de una investigación que hizo la prensa gráfica en abril del 2019, de este año. Es una investigación reciente sobre las tendencias de la fe en El Salvador. Fueron entrevistadas 1.520 personas seleccionadas de forma aleatoria y contactadas en visita domiciliar, puerta por puerta, casa por casa, entre el 20 y el 25 de febrero en todo el país. ¿Sí? Eso fue este año. Y en parte de los resultados que usted puede ver en el gráfico que por cierto presentó el mismo periódico en su edición digital, y podemos ver ahí la tendencia a la baja de la religión católica. Interesante porque siendo hace 15 años el 55.1% de la población católica, para este 2019 es el 40.5%. Por otro lado, la religión evangélica, que hace 15 años era el 28.7%, para este 2019 es el 39.5%. Eso quiere decir que la población que se congrega en una iglesia cristiana evangélica ha crecido. Creo que en gran medida muchos de los que antes se congregaban en una iglesia católica ahora lo hacen en una iglesia evangélica. Veo también con preocupación esa línea amarilla que es un 16% de gente que dice que ni siquiera se congrega, que seguramente no tiene en su corazón todavía el conocimiento de Cristo, no ha entregado su vida a Jesús. Ese 16% es nuestro público objetivo al que debemos llegar con este mensaje. Y esta línea celeste también que está al fondo es personas que se congregan en otra religión. Personas que se congregan en otra religión. Interesante porque eso quiere decir que probablemente muchas personas que antes eran católicos ahora se congregan en una iglesia evangélica, pero eso quiere decir que no estamos impactando a aquellos que ni siquiera tienen el más mínimo deseo de buscar a Dios. Estamos llegando a aquellos que de alguna manera son creyentes de una religión y que tienen cierto conocimiento de Dios, pero no estamos llegando al corazón de aquellos que simplemente son indiferentes a la fe en Cristo. Y eso es realmente preocupante, porque lo que hacemos es que simplemente saltamos de una religión a otra y seguimos viviendo el mismo estilo de vida, un estilo de vida religioso y no un testimonio genuino de un creyente transformado. Y ese es un verdadero problema. Por lo mismo, no me alegra mucho el hecho de ver que de un 28% hace 15 años ahora tengamos un 39%
de creyentes en cuanto a nuestra iglesia evangélica en nuestro país. Pero entonces, viene, creo yo, una pregunta válida. Si somos tantos, porque imagínense, casi el 40%, si somos tantos, el 40% de creyentes en nuestro país, ¿por qué nuestra sociedad no cambia? Si somos tantos, ¿por qué entonces nuestro entorno no cambia? Si yo soy el cristiano en el lugar en donde trabajo, ¿por qué mi entorno no cambia? ¿Por qué si yo soy cristiano y me congrego y vengo a la iglesia todos los domingos y soy parte de una congregación y conozco al Señor y conozco la Biblia, ¿por qué entonces mi familia no cambia? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y mire, yo creo que aparte de esa pregunta, creo que las respuestas pueden venir a raíz de este tipo de cuestionamientos que también yo les propongo a continuación. Número uno, quizás es que vemos muchas iglesias y pocos cristianos. Las iglesias cristianas evangélicas abundan en nuestro país. Desde iglesias establecidas en una casa hasta mega iglesias en donde cada domingo o cada servicio hay miles de personas congregándose. Pero ¿será que son muchas iglesias, pero pocos realmente los que han sido transformados por Cristo? Los que han tomado el desafío de seguir al Señor como verdaderos discípulos. Otro cuestionamiento, ¿creemos o crecemos en asistencia, pero no en influencia? ¿Será que sí la iglesia está creciendo numéricamente, pero su influencia a través del mensaje del Evangelio en la sociedad no está funcionando? Y ese es un problema. ¿Será que somos capaces de llenar estadios, pero no somos capaces de llenar corazones? Somos capaces de llenar escenarios gigantescos, pero no somos capaces de llegar al corazón de la gente con el mensaje que puede transformar su vida y puede llenar su necesidad. Probablemente no estamos haciendo lo que nos corresponde. Y probablemente, ¿será que hay muchas actividades en la iglesia actualmente, pero hay poco amor al prójimo? Y queremos ver a mucha gente llegar a nuestra iglesia, pero cuando se trata de amarles, como lo hizo Jesús, de amarles hasta la muerte, hasta ese nivel de sacrificio, ahí sí quizás no. Ahí sí de plano que lo atienda otro, porque probablemente yo no soy el indicado. Y entonces dejamos que otros sean los que hagan y nosotros, que se supone somos verdaderos cristianos, no estamos haciendo lo que nos corresponde. Entonces, ¿será que tenemos todos nosotros un testimonio sorprendente, pero una vida incongruente? O sea, sí, nuestro testimonio lo podemos contar y podemos decir la manera maravillosa como el Señor nos alcanzó, pero es incongruente con nuestra vida cotidiana. Yo puedo contarles cómo Cristo vino a mi vida hace 22 años, pero ¿será que en la vida cotidiana yo estoy reflejando a Jesús todos los días? Y es ahí donde todos creo yo que tenemos que hacer un autoanálisis y debemos enfocarnos. Debemos enfocarnos en lo que realmente es importante. Así que sepa el mundo lo que creemos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Que sepa el mundo lo que creemos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Y en este momento les pido que cierren sus ojos y me acompañen a orar. Señor, no podemos avanzar sin antes pedirte a ti que tú puedas iluminarnos esta mañana a través de tu palabra. Señor, vemos el panorama de una iglesia creciente en nuestro país, pero de poca influencia en esta sociedad. Y probablemente nosotros, en lugar de ser parte de
de la solución, somos parte del problema. Quizás solamente somos uno más en esa estadística, pero no estamos siendo agentes de cambio para esta sociedad, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a entender el nivel de responsabilidad que esto implica para nosotros y que podamos poner en práctica lo que tú nos has enseñado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el mundo sepa lo que creemos, y eso urge, hermanos. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si algo es necesario que el Salvador conozca, si algo es necesario que el mundo conozca para que pueda ser transformado, es la fe de los creyentes, la fe de los cristianos. En la primera iglesia escuchamos ahora historias de gente que entregaba su vida por Jesús, que estaba dispuesto a morir en el Coliseo romano para no negar su fe, y hasta las últimas consecuencias entregaban su vida para ser devorado por los leones, para ser quemados vivos, todo con tal de mantener su fe puesta en Jesús y no echar a perder el testimonio de lo que Cristo había hecho en sus vidas. ¿Estamos nosotros dispuestos a eso? ¿Nos vamos nosotros a ese extremo de creer en Cristo a pesar de lo que puedan decir, de lo que puedan hablar, de lo que otros puedan señalarnos? ¿O ese es el momento en donde mejor nos hacemos los locos y quizás mejor nos hacemos a un lado para que la gente no comente nada? Pero mire, si hablando de fe de alguien podemos aprender, es del mismo Cristo, es del mismo Jesús. Dice ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde leímos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús sabía que el resultado de su sacrificio era la salvación de la humanidad. Jesús lo sabía. Y dice que por el gozo puesto delante de él, precisamente sabiendo que muchos se iban a salvar por el sacrificio que él iba a hacer, dice que subió a la cruz, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, pero hay que tener en cuenta que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Si tenemos que hablar acerca de la fe, tenemos que referirnos a Cristo. Es imposible hablar de fe sin hablar de Jesús, porque el que creó la fe, el origen de la fe es Cristo. Miren, yo sé que ustedes conocen este cuadro. Ahí está el rostro de una de las obras de arte o la obra de arte más famosa del mundo. Allá por el año 1519 esta obra estaba siendo terminada por Da Vinci, por Leonardo da Vinci. Y después de tanto tiempo, esta obra de arte se ha convertido en un ícono, esta obra de arte se ha convertido en una referencia para el mundo entero, acerca de la belleza, de la estética, en fin. Es una obra de arte. Y Leonardo da Vinci fue el autor y el consumador de esta obra. Él fue el que la comenzó y el que la terminó. Él fue el autor y el consumador de la Mona Lisa. ¿Sí? Tomando en cuenta esto, para poder entender un poco la idea, Jesucristo fue el autor y el consumador del plan de salvación para la humanidad. Y obviamente, si vamos a hablar de fe, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Dice en Hechos capítulo 3, versículo 15.
Pedro hablando después de haber hecho un milagro en la Hermosa, ¿verdad? Que era un lugar donde estaba un cojo. Yo no sé si se acuerdan de este pasaje ahí en Hechos. Y entonces viene un cojo y le dice, y le pide una limosna, y le dice Pedro: no, lo que tengo te doy. Y entonces el cojo es sanado, y entonces se pone de pie, y en ese momento, luego de unos versículos, en el pórtico de Salomón, un montón de gente le rodea, y entonces Pedro comienza a dar testimonio acerca de Cristo. Dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Fíjese, el autor de la vida en los evangelios y en el Nuevo Testamento, la Biblia se refiere a Jesús en 4 ocasiones como el autor. Y dice la Biblia que Él es el autor de la vida. Él es el creador de todo lo que existe. Y si Él es el autor de la vida, dígame si no es importante que podamos poner nuestra mirada en Él para aprender cómo vivir, para poder saber cuál es la manera, cómo debemos andar en esta vida que cada vez se pone más dura, que cada vez se pone más difícil. Y somos nosotros los llamados, mire, a ser testigos. Dice: de lo cual nosotros somos testigos. Y Pedro ahí en ese momento con autoridad dijo: yo soy testigo porque yo vi a Jesús resucitado. Yo creo que si les pido de nuevo que levanten su mano para que diga quién ha visto a Jesús resucitado, probablemente nadie se atreve a levantar su mano. Pero ¿quién ha experimentado a Jesús resucitado? Creo que es la pregunta para nosotros. ¿Quién ha experimentado el poder de un Cristo vivo? Creo que es la pregunta ahora para nosotros. Y es ahí donde nosotros deberíamos decir: yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de un Cristo que vive y que ha transformado mi vida. Y al andar de esa manera, al reconocer que tenemos a un Cristo vivo, obviamente nuestro caminar en este mundo debería estar alineado a lo que ese Cristo nos ha enseñado. Pero a veces nuestro caminar y nuestro testimonio da mucho que desear. Y entonces el mundo se está perdiendo de conocer a ese Jesús que puede también transformarles. Otra de las ocasiones en donde en el Nuevo Testamento se habla acerca de Jesús como el autor, dice en Hechos capítulo 15, versículo 31, dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. En el griego, al momento de mencionar príncipe, está hablando acerca de el autor, de aquel que fue el principio, el origen de todo. Y dice: para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. De nuevo, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el príncipe, el fundador, y es también el salvador. Y si es su salvador, entonces debemos vivir conforme a eso, porque ya no somos esclavos del temor, porque ya no hay sobre nosotros condenación. Ahora vivimos en libertad, esa libertad que nos da la oportunidad de poder hablar con toda confianza acerca de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero a veces no estamos tan seguros de eso. A veces no estamos tan seguros de lo que Jesús ha hecho o está haciendo. Porque actualmente, quizás algunos me podrían decir, actualmente si me preguntan, yo no lo veo. Yo no lo veo. Y es cuestión de fe. Nuevamente, es cuestión de fe. Y el mundo debería ser impactado por nuestra fe. Dice en Hebreos capítulo 2 versículo 10, en 2 ocasiones en Hebreos la Biblia habla de Jesús también como el autor. Dice: porque convenía a aquel por cuya causa con todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está diciendo que Jesús es el autor de nuestra salvación.
es el autor y consumador de la fe, el origen de todo. Imagínense, yo creo que es importante que lo entendamos porque obviamente eso también para nosotros es una responsabilidad y es un privilegio conocer a Jesús de esa manera. Y miren, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice también, Jesús es el iniciador y el ejecutor de la fe. Él es el prototipo, pero no uno que pueda ser superado, ya que también es el perfeccionador de la fe. No solamente el que la originó, Jesús perfecciona la fe. Jesús nos ha hecho a nosotros perfectos también. Y a través del conocimiento de Cristo nosotros podemos perfeccionar esta manera como también nosotros damos a conocer al mundo lo grande y maravilloso que es conocerle. Que sepa el mundo que Jesús es la imagen del Dios invisible. Fíjese, vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Esto es increíble, vamos a ir un poquito más rápido, pero sí les pido que vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Relacionado con esto, relacionado con la fe. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Cuando Juan comienza a presentar a Jesús como el Verbo, está hablando en el griego, está hablando de logos. De logos. El logos es, según los griegos, es la fuerza que le da sentido a todo. Y según Juan, predicando de esta manera y presentando a Jesús de esa forma, está diciendo, Jesucristo es la fuerza que le da sentido a todo. Y fíjense qué interesante porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Si ustedes quieren conocer a Dios, a un Dios invisible, entonces debemos conocer a Jesús. A Jesús que obviamente tenemos su imagen reflejada e ilustrada a través de los evangelios. Pero ahora somos nosotros la imagen de Jesús para este mundo. Usted y yo somos la imagen de Jesús para este mundo. Y yo no sé qué tanto estamos reflejando a Cristo a diario o lo estamos haciendo mal. Pero creo que debemos considerar la manera como lo estamos haciendo. Fíjese que hay que tomar decisiones en cuanto a la manera como estamos viviendo nuestra vida en el Señor. Porque quizás el mundo no está conociendo a Cristo porque nosotros, a través de nuestra fe, no lo estamos comunicando de la manera correcta. Romanos capítulo 12, vamos a Romanos capítulo 12. Vamos a avanzar, Romanos capítulo 12. Dice Romanos capítulo 12, deberes cristianos. Y entonces comienza la Biblia a describir un montón de cosas que nosotros como cristianos deberíamos reflejar, deberíamos demostrar a este mundo. Entre nosotros deberíamos conocernos por estas características que define y que narra el libro de Romanos en el capítulo 12. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, y yo creo que este mundo necesita conocer a Jesús, y obviamente nuestro conocimiento fortalece nuestra fe. Creo que nosotros tal vez nos hemos limitado a conocer a Dios a través de las Escrituras, y entonces lo que hacemos simplemente es que venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje, tal vez reproducimos algunos a través de la web y tratamos de tener algo para poder digerir a lo largo de la semana, pero no tenemos tiempo de comunión con Dios. No tenemos tiempo para conocer a ese Dios que nos ha salvado, a ese Dios a quien llamamos Padre. Llamamos Padre, pero no lo conocemos como verdaderos hijos. Mire, Proverbios capítulo 4, versículo 20. Dios exhortándonos a través de la palabra dice: hijo mío, como un padre hablándole a su hijo, hijo mío, está atento a mis palabras, porque yo te quiero hablar. Porque yo quiero hablar a tu corazón a diario. Inclina tu oído a mis razones, dice Proverbios capítulo 4, versículo 20. La palabra es poderosa, hermanos. Y la palabra es poderosa para transformar nuestra vida, pero para transformar la vida de otros también. Hace años, yo he contado esto con los jóvenes en varias ocasiones. Hace años estaba recién convertido, quizás tenía 2 años de haber llegado a Jesús. El Señor había comenzado a hacer conmigo un montón de cosas que yo ni me imaginaba. Después de que yo no conocía nada de Jesús, ya comenzaba a dar clases en la escuela dominical en aquel entonces. Y recuerdo que habían vigilias en nuestra iglesia, cuando la iglesia estaba en una casita allá en Vistahermosa. Y entonces, terminando una de esas vigilias, que terminaban a las 12 de la noche, esas sí eran vigilias, terminaban a las 12 de la noche, terminando la vigilia, salimos con un hermano, Roberto Salazar, arquitecto, no sé, algunos de ustedes lo conocen probablemente, quizás no hubiera hecho el nombre por algo que voy a mencionar después, pero Roberto Salazar. La cosa es que terminó la vigilia y salimos con Roberto y dijimos, bueno, ¿y ahora cómo nos vamos? Porque no tenemos transporte. ¿Vos andas carro? No. ¿Y vos? Menos. Ah, ok. ¿Y para el taxi? No, tampoco. No, nada que ver. Bueno, entonces, espérame, me dijo. Voy a ir a buscar Ray. Ah, ok. Bueno, yo te espero. Está bien. En todo eso buscó y regresó y me dijo, ya no salió Ray, así que venite conmigo. ¿De verdad? Sí, chivo. Él vivía en Mexicano, yo vivía en San Miguelito. Entonces, nos subimos en el carro de una hermana, y entonces cuando íbamos de camino, ¿verdad? De aquí por la Vistahermosa, pasamos ahí por la Montserrat, y a la altura, yo creo que todavía no estaba, ni siquiera habían hecho el hermano lejano, no recuerdo, yo creo que estaba, pero de otra forma. A la altura del hermano lejano dijo, vaya hermanos, aquí los voy a dejar. Y yo solo me le quedé viendo a Roberto y le dije, y entonces él me hizo también así como que no sé, nos bajamos, ok, gracias hermana, gracias, y bueno, nos bajamos. Desde ahí, desde ese punto, desde el hermano lejano, decidimos comenzar a caminar, y comenzamos a caminar. Nos echamos toda la 49, pasamos frente al Estadio Mágico González, pasamos frente a Metrocentro y llegamos a la altura de la Universidad Nacional. Frente a la Universidad Nacional, por donde hay un montón de negocios de fotocopias, hay un chalet. Y entonces cuando íbamos pasando ahí cerca de ese chalet, nos salió al encuentro tres malandrines. Y entonces la reacción de Roberto fue correr. Pero yo andaba con una mochila, andaba con una Biblia y pues los pies no me dieron, así que no alcancé a correr y me agarraron. Roberto se quedó a cierta distancia, ¿verdad? Como echándose el rollo.
Entonces me imagino que dijo, bueno, si lo matan, por lo menos el cadáver yo lo reconozco, ¿verdad? Y entonces me metieron entre el kiosco y la pared, ¿verdad? Entonces como si pasaba alguien, alguna patrulla, no nos veían. Entonces ahí estaba el crimen perfecto, ¿verdad? Estaba el kiosco y luego me tenían los tres alrededor con una cuchilla y yo contra la pared. Ok. Entonces, ¿y ahora qué? Danos todo lo que tenés, todo. Quítate la mochila, danos el pisto. O sea, pisto no se iban a llevar mucho, pero en la mochila andaba material de la escuela dominical, algunas cosas, bueno. Entonces me comencé a quitar la mochila y uno de ellos vio la Biblia que andaba en la mano. Y entonces me sorprendió cuando dijo, hey, cálmense, porque ellos son hijos de Dios. Alcanzó a oír Roberto, que estaba como a media cuadra, y dijo, hey, sí, no nos pueden hacer nada porque somos hijos de Dios. Yo me le quedé viendo de lejos y le dije, hipócrita, ajá. Pero bueno, se fue acercando, los ladrones bajaron su cuchilla, la guardaron y nos dijeron, ¿y qué andan haciendo ustedes a esta hora, hombre? Y todavía aconsejándonos, ellos a nosotros, ¿verdad? ¿Qué andan haciendo ustedes a esta hora? Miren lo peligroso que es. Sí, ¿verdad? Le dije yo, sí, de plan. Yo no sé, de alguna manera, alguno de ellos había sido impactado por el Evangelio, tal vez de chiquito, tal vez en su juventud, por su abuelita en la casa, por su mamá, por algún tío, no sé. Pero algo tenían de conocimiento de que esa Biblia tenía autoridad, de que esa palabra le daba autoridad a la persona que la tenía. Y no dijeron, hey, son cristianos, hey, son religiosos. No, dijeron, son hijos de Dios. Y si esa palabra solamente al verla impone ese poder, ¿cómo no leyéndola va a tener el poder de transformar su vida, hermano? ¿Cómo no metiéndonos y echándonos de cabeza a todo lo que dice este libro no puede tener el poder para transformarnos? Porque esa noche, esa Biblia salvó mi vida. Esa noche esa Biblia salvó mi vida. Y luego seguimos caminando, ¿verdad? Ellos se fueron, hicimos un trato, vamos a caminar hasta la esquina y cuando vean que ya nos dimos la vuelta, ustedes caminan. Y seguimos caminando y llegamos a nuestras casas sanos y salvos esa noche porque Dios con su palabra nos guardó. ¡Qué increíble! Y miren, cada vez que yo puedo cuento ese testimonio porque de verdad es impresionante lo que la palabra de Dios puede hacer. Y si solo al verla, aquellos que la reconocen saben la autoridad que tiene, nosotros deberíamos conocer también esa autoridad que tiene la palabra de Dios en nosotros. Número 3, ya vamos terminando. Que sepa el mundo lo que vivimos. Que el mundo conozca su fe. Que el mundo lo conozca por la manera como usted conoce la palabra. Que cuando necesiten un consejo sepan a quién acudir. Porque nosotros somos luz para aquellos que se encuentran en tinieblas. Y si necesitan acudir a alguien, deben acudir al cristiano de esa oficina. Deben acudir al cristiano de ese salón de clases. Deben acudir al cristiano de esa colonia, pero a veces, no hombre, esa señora es bien chambrosa, no vayas, mejor. Y entonces nos tienen, en lugar de tener en alto el buen testimonio que nosotros podemos dar, hemos permitido que se hable mal del Evangelio. No de nosotros, no de nuestra reputación, sino de la reputación de Cristo y de lo que Él es capaz de hacer en el corazón de un hombre, de una mujer, de alguien que cree en Él. Pero es necesario que el mundo sepa lo que vivimos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. 1 de Juan 1:1. Dice, lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Que no sea un secreto, que su fe, que su comunión con Dios, que el conocimiento que usted tiene de Jesús no sea un secreto, que nuestra experiencia diaria con Dios pueda impactar a otros, porque es algo diario, porque es algo no de un ratito, porque es algo no de una vez a la semana, es algo de todos los días. Y no se conforme con el meme que leyó, que hacía alusión a un versículo bíblico. Eso no es leer la Biblia. Eso no es leer la Biblia. No se conforme con ese mensajito que de repente le envían y en donde aparece un video con imágenes de flores y de ositos brillantes y de mariposas y les ponen ahí versículos bíblicos y usted se siente satisfecho y dice, ya leí. Eso no es leer la Biblia. Eso no es leer la Biblia. Vaya, siéntese, reflexione, busque, medite, escudriñe, échese de cabeza en este libro que le puede salvar la vida y que habla acerca de aquel que nos salvó. Y lo que pasa es que a veces uno no sabe cómo Dios actúa, uno no conoce los misterios de Dios por completo. Cuando yo comencé a trabajar en medios de comunicación, estaba trabajando en una radio secular y entonces ya no me sentía bien. Pasaron algunos años y ya no me sentía bien y entonces comencé a orar y a pedirle a Dios que me diera la oportunidad de trabajar en un medio cristiano. Algunos me preguntaban y me decían, mira, ¿y vas a seguir trabajando en esa radio? Pues mira, si se da la oportunidad, yo quisiera trabajar en una radio cristiana, ya no en una radio secular. Ok. Y comencé entonces a investigar y pregunté, ¿cuáles son las radios cristianas más escuchadas aquí en El Salvador? Y me acuerdo que Eric Díaz, en aquel tiempo, ¿verdad? Eric Díaz que era como bien clavado de la música, ¿verdad? Y compraba sus cassettes y sus discos y entonces me dijo, mira, brother, hay dos radios aquí que son de plano las mejores. Radio Vida y Radio Progreso. Radio Vida y Radio Progreso, ok. Comencé a orar. Y comencé a pedirle al Señor, Señor, yo quiero trabajar en una de esas dos radios, yo no sé en cuál, porque ni las he escuchado, pero yo quiero trabajar en una de esas dos radios, Radio Vida o Radio Progreso. Pasé orando y orando y orando y orando y orando y orando y pidiéndole al Señor por eso. Un día, un hermano me habló y me dijo, mira, la vez pasada escuché que querías trabajar en una radio cristiana, ¿sí? Fíjate que yo conozco a una persona que conoce a otra persona y la cosa es que necesitan un locutor. Si querés vamos a una entrevista, yo te llevo. Vaya, ok, me llevó, platiqué con el director y el día siguiente ya estaba trabajando yo en Radio Progreso hace casi, 19 años. 19 años. Pero me quedó la duda porque dije, Dios, no sé, no entendí por qué aquí y no allá. No entendí por qué aquí en Radio Progreso y no en Radio Vida. No entendí. Y de repente muchos, cuando supieron que estaba trabajando en la Progreso, me dijeron, hey, ¿por qué no trabajas en Radio Vida? O, no sé, ahí me salió, bueno. Y yo como de verdad no sabía mucho, bueno, pasó el tiempo. Y a los 3 meses cerraron Radio Vida. A los 3 meses. Y hay cosas que uno no alcanza a ver el propósito de Dios. En ese momento yo comencé a trabajar en ese lugar sin saber que el Señor tenía preparado para mí 19 años de trabajo seguro en ese lugar. Y si hubiera sido en la otra, y si el Señor me hubiera dado el chance en la otra radio, la bendición me hubiera durado 3 meses.
Pero el Señor ya lo tenía todo fríamente calculado. Porque Dios es así. Porque Dios es así, hermanos, y uno a veces no entiende, pero Dios es así. Y mire, que el mundo sepa que nuestra fe, que nuestro conocimiento y nuestra experiencia de Dios es algo real. Vivamos conforme a las Escrituras. Conozcamos a ese Dios que nos ha salvado y Dios se encargará de transformarlo. Dios se encargará de transformar esta sociedad, esta nación y el mundo entero. Y a las personas que están a su alrededor, pero usted encárguese de vivir conociéndole. Usted encárguese de vivir manteniendo esta experiencia genuina con Dios a diario, buscándole de corazón, orando, metiéndose en su palabra y obviamente creyéndole cada vez más. Porque eso va a ser el sello que le va a distinguir a usted y es lo único que puede impactar a la gente que le conoce, para que pueda buscar a ese Dios que usted ha conocido también. Oremos, cierre sus ojos y acompáñame a orar. Tómese el tiempo para hablar con Dios. El 40% de la población de nuestro país somos creyentes, pero no estamos haciendo el trabajo que se requiere para que esta sociedad sea transformada con el poder del Evangelio. Es porque quizás somos muchos, pero nuestro impacto es muy poco. Es porque quizás somos muchos, pero nuestro testimonio no es genuino. Y nos conformamos con vivir una vida mediocre en el Señor, cuando Él espera de nosotros más. Haga en su corazón un compromiso con Dios. Hagamos en nuestro corazón un compromiso con Dios para que no seamos simplemente parte de una estadística, para que simplemente no se vea en un gráfico lo mucho que la iglesia está creciendo en este país, sino que sea un testimonio vivo de cómo Cristo está influyendo para que la delincuencia baje, para que los que están en el poder dejen de robar, para que nosotros mismos podamos ser gente íntegra, demostrándole a esta sociedad lo mucho que Jesús ha impactado nuestra propia vida. Y es ahí donde las personas que nos conocen, nuestro círculo cercano, van a comenzar a ver en nosotros algo diferente y ellos lo van a desear también. Pero tenemos nosotros que tener ese compromiso personal con el Señor. Señor, gracias te damos por esta bendición que nos das de poder conocerte. Ayúdanos a no conformarnos a este siglo, Señor, sino que podamos transformarnos, que podamos tener una renovación en nuestro entendimiento, Señor, para poder vivir conforme a tu palabra, para poder vivir de verdad buscándote de corazón, sabiendo que tú, Señor, tienes el poder para transformar todo a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos a hacer lo que de nuestra parte es posible, Señor, porque de las cosas imposibles te encargas tú. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias por la bendición que nos das de poder estar en tu casa, en tu iglesia. Ayúdanos a llevar tu testimonio fuera de este lugar, Señor, en nuestra vida cotidiana, con las personas con las que podemos compartir todos los días. Señor, te bendecimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz domingo.